Buenos días amigos y amigas, hermanos y hermanas. Les habla César Tuñón Lyons. En este momento, con el interés y deseo de compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. En esta mañana quiero estar compartiendo con ustedes el título Luchando por la Fe. Y esto vamos a estarlo tratando en el contexto de mantener la pureza de las creencias ortodoxas. Nosotros tenemos una fe que es un cuerpo de creencias que nos debe venir intacto desde la época apostólica. De hecho, todos estos movimientos importantes para la iglesia, como la Reforma Protestante y los movimientos de los prereformadores y demás, buscaron rescatar esas enseñanzas iniciales correctas de la fe cristiana que Jesucristo le deja a la iglesia con la enseñanza apostólica, que posteriormente se fue afianzando a través de credos, pero que tristemente en el devenir de la historia tuvo momentos en que esto se echó a un lado, se ignoró. Entonces, en virtud de esto, en el día de hoy y con mi persona, vamos pues a estar participando pues en esta lucha por rescatar esos conceptos cristianos, bíblicos, teológicos, ortodoxos, de buen entendimiento que nosotros tenemos desde los inicios del cristianismo. Y la lectura de este tema titulado Luchando por la Fe está en Judas desde el versículo 2 al 4. Judas, versículo 2 al 4. Es decir, vamos a estar leyendo la epístola universal del apóstol San Judas. Así que vamos a estar viendo esto, mis estimados hermanos, eh, de manera muy humilde. Vamos a estar pues eh, siendo enseñados, dejándonos. Una lucha que el ser humano tiene es que no se deja enseñar ni por ningún otro, ni por Dios, ni por nadie. Tristemente los seres humanos somos así. Tenemos ese estigma, esa mancha, esa marca ahí. Así que desde el versículo 1, perdón, del versículo 1 hasta el versículo 4 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. De manera preliminar, previa, introductoria, mis estimados oyentes, el escritor de esta carta se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo, que es el autor de la epístola a los Hebreos, y vamos a ir rapidito, esto es rapidito, no es para demorarnos tanto. Jacobo dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 1 de esa epístola:
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Bien. Judas y Jacobo eran hermanos de Jesús. Eran hermanos en la sangre de Jesús. Es decir, eran hijos de María, su madre, y de José, su padre putativo. Pero ambos, a la hora de iniciar sus cartas, se identifican como siervos de Dios y del Señor Jesucristo en el caso de Santiago, y siervo de Jesucristo en el caso de Judas. Miren que ellos, como líderes de la iglesia, apóstoles preliminares del cristianismo en la época inicial, no utilizan la relación cierta y correcta que tenían con Cristo para ensalzarse. Simplemente se ponen a la categoría que todo ser humano debe tener respecto a Cristo. Cuando cree en Cristo, que es la de servidor de Dios, servidor de Cristo. Y también otra cosa curiosa que vemos aquí es que el apóstol San Judas, como siervo de Jesucristo, manda esta carta a los santificados de Dios Padre que están en las iglesias de su momento. Y le hace una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y ya en el inicio, cuando estos apóstoles y el resto de la cristiandad estaban dando en las enseñanzas de primera mano del Señor Jesús, ya había gente, o ya se nos estaba exhortando, perdón, a que combatiéramos de manera ardiente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero la pregunta es por qué, oye, si está recién saliendo el pan del horno, porque hay que cuidarse de que ese pan le hayan metido ingredientes inadecuados. Si yo me aseguré de mezclar todos los ingredientes correctos. Es que ya para la época había gente que se estaba resistiendo a las enseñanzas originales de primera mano de Cristo y estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios y negando a Dios. O sea, no solo trastocaban el mensaje, sino que negaban totalmente a Dios. Con sus acciones eran unos ateos. Ahora bien, mis estimados oyentes, lo que quiero aquí enfocar es que si ya desde ese momento se estaba empezando a contender por la fe y estaba fresquecito el mensaje, la pureza del mensaje no estaba comprometida de una u otra forma, pero sí había quienes querían hacerlo. Sí había quienes se metían encubiertamente, disfrazados, en secreto, se hacían pasar por cristianos, alcanzaban posiciones dentro de la comunidad cristiana y estaban empezando a meter basura. Empezaban a meter ingredientes inadecuados al pan. Empezaban a meter levadura en vez de harina. Por lo tanto, nosotros en la actualidad también tenemos que seguir luchando. Miren, amigos, que
uno muchas veces siente, como todo ser humano, cansancio de estar teniendo que discutir algunas cosas con personas que dicen tener la fe, pero cuando nos vamos a dar cuenta, eso que están ellos teniendo no es la fe que una vez fue dejada a los santos. Hoy por hoy, el cuerpo de creencias, es decir, la doctrina cristiana, hermanos, ha sido como quien agarra un papel así, lo arruga y lo tira al bote de la basura. Porque les interesa más herejías destructoras que compartir con fidelidad el mensaje de Dios. Y a esto no les importa que trastocando el mensaje mandan a condenación, porque mucha gente cree eso, la gran mayoría cree esa basura y se van al infierno. Hermanos, nosotros tenemos que contender, ya sea que la hagamos personalmente, ya sea que lo hagamos a través de redes sociales, ya sea que condenemos y expongamos a nivel de en forma de video, con textos, con declaraciones de personas, y si las tenemos que citar, y si las tenemos que citar con nombre y apellido, hagámoslo, hermano. Porque ya en la época de Santiago y de su hermano Judas se estaba dando esto. Ya en la época del apóstol Pedro se estaba dando esto. Ya en la época de Pablo mismo, apóstol, escritor de 13 epístolas o cartas en el Nuevo Testamento, se estaba dando esto. Y Pablo decía, a esto es necesario taparles la boca. Y cuando usted tapa la boca o silencia algo, es porque lo hizo de dos maneras: de manera tranquila o de manera agresiva. Yo les digo a mis amigos cristianos que dicen que exponer estas cosas públicamente lo que hace es que levanta más incredulidad entre los incrédulos y divide la iglesia. Mire, esto es falso. Porque si no, Judas, Santiago y Pedro y aún el apóstol Pablo no hubiesen tocado estos temas y hubiesen formado los tremendos tropeles y los merecumbe que se formaron en esa época. Por encima de la supuesta e hipócrita paz está la pureza de la fe que una vez nos fue entregada. El pastor Charles Stanley, comentando respecto a esto mismo, a este tema, dice lo siguiente: lo más probable es que usted no se vea a sí mismo como un luchador por la fe. Sin embargo, es bueno que sepa que si trata de vivir una vida cristiana firme, tendrá que serlo, tendrá que ser un luchador. Este mundo está en contra de de las verdades bíblicas. En la cultura de hoy se nos ha enseñado a tomar, hacer y actuar como queramos. Por esta mentalidad egocéntrica, la moderación y el autocontrol son vistos como nuestros enemigos en contra de nuestra libertad personal. Hasta los cristianos son engañados por sus deseos. Muchas veces adaptamos nuestra teología
para introducir en ella el pecado que queremos permitir o ignorar en nuestras vidas. Si encontramos en la Biblia que algo que nos gusta está mal, a veces nos convencemos a nosotros mismos de una falsa interpretación que justifique continuar con nuestra conducta pecaminosa. O es posible que incluso reconozcamos nuestra falta como pecado, pero le demos poca importancia por la admirable gracia de Dios y su deseo de perdonarnos. Ahí utilizamos el acomodo, ¿no? Bien, el hermano pastor Charles Stanley está enfocando esto de luchar por la fe también en lo que refiere a la conducta. Muchas veces las personas no combaten ardientemente por la fe porque no la obedecen y simplemente la acomodan a sus gustos, y al final, si ellos están pecando en algo y ven que eso es una práctica mayoritaria en muchas otras personas dentro del ámbito cristiano, ese pecado, entonces no lo combaten. No lo combaten porque estarían autocombatiéndose. Y el problema es que la conciencia la tienen tan dormida que no quieren exponer esos temas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Luche por la fe. ¿Por qué? Aquí da la razón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos gracias. Señor, es necesario que nosotros combatamos, luchemos, contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa fe original que gracias a Dios tú no has permitido que se pierda, sino que se mantenga en textos, en documentos, en la Biblia, en métodos docentes como los catecismos, las confesiones, los credos, pero que todavía hay muchos que, como en ese tiempo inicial, ignoran, miran de lado y encubiertamente quieren trastocar la fe, negándote a ti, Señor, negándote literalmente a ti. Señor, te pido que tú nos ayudes, nos perdones si es que no hemos querido meternos en esa lucha, porque nos podemos ver expuestos también. Y si es que no nos hemos querido meter en esta lucha porque pelear entre los hermanos, luchar, contender entre los hermanos, rompe la paz. Señor, que nos dejemos de esa hipocresía. Gracias, Señor. Ahora te pido que tú nos permitas tener un día de provecho, de bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos y bendiciones.